Hay poder en Jesús. En esta hora queremos bendecir a todos los hermanos y amigos que estarán viendo y escuchando este vídeo. Dios bendiga abundantemente. Queremos, como ministro del Señor Jesús, queremos ministrar una palabra de parte de Dios de consolación, de restauración, de bendición y de salvación. En esta hora queremos fundamentarnos en el libro de Mateo Evangelio, en el capítulo 4, en el verso número 23. Tengo un tema muy importante en este día y quiero compartirlo con cada uno de mis hermanos. Hay poder en Jesús. Y con cada uno especialmente de los evangelistas, hombres y mujeres que viven ministrando la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Ellas son espíritu y vida, ellas son inmutables, fieles y verdaderas. En ella no hay sombra de variación y nosotros creemos en ella. Toda la gloria, la honra, el dominio y el poder te pertenece, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En esta hermosa hora nos hemos fundamentado en el libro de Mateo Evangelio, en el capítulo 4, en el verso número 23. La Biblia nos enseña que mientras Jesús estaba en la tierra en su manifestación como hombre, ejerciendo su ministerio terrenal, dice la Biblia que de inmediato, luego que Jesús sale del desierto y es bautizado por Juan en el río Jordán, dice la Biblia que Jesús empezó a recorrer toda Galilea, o sea, empezó a caminar toda Galilea. Pero si usted analiza este recorrido de Jesús, Él no lo hizo simplemente para que los hombres lo vieran. Este recorrido de Jesús, Él no lo hizo simplemente para que los hombres le dijeran qué bonito tú te ves, qué hermoso tú te ves, sino que el recorrido que Jesús hizo, lo hizo con un objetivo y un propósito definido. Por eso es que cada hombre y cada mujer de Dios que Dios lo ha llamado como predicador, como evangelista, cada vez que se mueva de un lugar a otro, tiene que hacerlo con propósito definido para que Satanás no vaya a ganar ventaja sobre él. ¿Por qué digo esto? Porque son muchos los predicadores de hoy en día que ministran la palabra pero sin objetivo, sin propósito definido. Usted no puede andar como ministro de Dios que eres, como evangelista que eres de la palabra, sin propósito, sin objetivo definido o sin un objetivo definido. Usted tiene que tratar de que cada vez que usted se mueva de su pueblo a otro pueblo, trate de hacerlo
con un propósito definido, sabiendo que usted va a predicar, pero que alguien se va a salvar. Sabiendo que usted va a ir a ese lugar, va a predicar la palabra, pero alguien que está poseído, alguien que está endemoniado, va a ser libertado. La Biblia dice que Jesús, inmediatamente que le da apertura a su ministerio, dice que empezó a recorrer toda Galilea. Escuche bien, dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Oiga, ¿con qué propósito Jesús recorrió toda Galilea? Enseñando la palabra, ministrando la palabra al pueblo en las sinagogas de ellos. ¿Con qué objetivo tú te mueves cada vez que te invitan a predicar? Hombre y mujer de Dios. ¿Te mueve para que los hombres simplemente te vean? ¿Te mueve simplemente para que digan que tú ruges mucho, que tú tienes mucha unción? ¿Te mueve para que los hombres simplemente digan que tú eres la mujer o el hombre del momento? ¿Te mueve simplemente para que la gente digan que tú eres el hombre que más grita, que más ruge, que más unción tiene, o el hombre que más demonio echa fuera? ¿O te mueve o predica cada vez que va a diferentes lugares para nutrir al pueblo, especialmente a los que no conocen a Jesús, a fin de que se salven? Dime, ¿o te mueve para que cuando tú ministres la palabra, el Espíritu de Dios, por medio de la administración de la palabra, convenza avanza aquí, me siento a Dios, de pecado, de juicio y de justicia a la pobre alma que están en ese lugar, que no conocen a Dios? ¿Con qué propósito, con qué objetivo te mueve? Es necesario que cada hombre, cada mujer de Dios, cada vez que se mueva o tenga la oportunidad de ministrar la palabra, la ministre para nutrir, reitero, al pueblo, para que el pueblo vuelva al temor de Dios, para que el pueblo vuelva a la oración, para que el pueblo vuelva a amarse unos a otros, para que el pueblo enderece su camino, mayormente en este tiempo que la trompeta está a punto de sonar, para que el pueblo se santifique por dentro y por fuera, para que el pueblo busque a Dios a toda profundidad y a toda plenitud en el Espíritu Santo. Amán, soletaria, aquí. Siento una unción poderosa. Aleluya. Jesús se movía mientras recorría Galilea y entraba a todas las sinagogas. Dice la Biblia, dice, predicando, enseñando primeramente. Primeramente, cuando Jesús entraba a la sinagoga, Jesús enseñaba, pero también predicaba. Porque hay gente que solamente lo único que saben es predicar, pero no saben enseñar. Y es necesario que el hombre de Dios que predica la palabra sea capacitado. Es necesario que sea capacitado por el Espíritu Santo, tanto para enseñar en un momento determinado al pueblo, como también para predicar. Solamente yo he podido ver en este tiempo que la mayoría de los predicadores no saben detenerse a enseñar al pueblo en un momento determinado, sino que solamente lo que saben es gritar, brincar, patalear, rugir, y nada de eso es malo. Pero usted tiene que entender que había momentos que Jesús enseñaba, que no es lo mismo que predicar, pero había momentos que Jesús predicaba, que no es lo mismo que enseñar.
Entonces el hombre de Dios que predica la palabra tiene que pedirle a Dios que lo capacite por el Espíritu Santo para que cuando llegue el momento de enseñar, él pueda enseñar al pueblo. Y el pueblo se ha enseñado, capacitado. Pero que cuando llegue el momento de predicar, pues el hombre de Dios predique. Amén. Pero aquí la Biblia nos enseña que Jesús, aparte de que enseñaba, también predicaba. Pero vamos a ver, cuando alguien está enseñando, no lo hace con alboroto, no lo hace con grito, no lo hace con brinco ni con salto. Ni, ¿por qué? Porque cuando se habla de enseñar, usted tiene que estar pacíficamente, tranquilo. No es que va a estar como una momia y no es que usted no va a sentir a Dios, pero hay una gran diferencia entre predicar y enseñar. Entonces, cuando se habla de predicar, ya es diferente. Usted, mientras predica, sabe que va a desglosar de manera un poco, ¿cómo decir? Hablando un poquito fuerte, alzando la voz, como nosotros predicamos los evangelistas. Pero es necesario que entendamos esto, que no es lo mismo enseñar que predicar. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que, aparte de que Jesús enseñaba, dice que predicaba ¿qué? El evangelio del reino. Si usted analiza, cuando la Biblia habla de que Jesús enseñaba y predicaba el evangelio del reino, significa el evangelio del gobierno de Dios, el evangelio del dominio de Dios, porque reino significa gobierno. Entonces hace falta que el Espíritu Santo levante predicadores que en vez de predicar chismografía, cuando se paren en las plataformas o en el púlpito, en vez de predicar contienda, en vez de predicar pleito, en vez de predicar maldad, en vez de predicar división, en vez de predicar condenando a las personas, en vez de predicar destruyendo, en vez de predicar dividiendo, en vez de predicar denunciando gente, en vez de predicar ministrando contienda, odio, resentimiento, rapiña, ministre el evangelio del reino. El evangelio del reino consiste en el gobierno de Dios, o el gobierno de Dios establecerse en el corazón de los hombres. El evangelio del reino consiste en que la paz de Dios reine en los corazones de los hombres. El evangelio del reino de Dios consiste en que el amor de Dios gobierne en los barrios, gobierne, el amor de Dios gobierne en los pueblos, gobierne en los hogares. El evangelio, el predicar el evangelio del reino de Dios consiste en que haya unidad entre el pastorado, en que haya unidad entre los evangelistas, en que haya unidad, Mandera Kanda Sama, entre los hombres y mujeres de Dios. El evangelio de Dios, cuando se predica con el propósito de que el que está perdido se salve, que el que está confundido sea liberado de esa confusión y venga el conocimiento de Jesucristo, venga el conocimiento de la vida eterna. Eso era lo que hacía Jesús. Ofali, compaye, Shama. Cuando Jesús enseñaba y predicaba el evangelio del reino, multitudes de personas se convertían. Multitudes de personas eran liberadas. Multitudes de personas que estaban en confusión salían de la confusión. Multitudes de religiosos salían de la religión muerta y pagana donde se encontraban y venían al evangelio. Necesitamos hombres y mujeres que se dediquen por el Espíritu de Dios a ministrar el evangelio del reino, el evangelio de la paz de Dios, el evangelio del gozo de Dios,
el evangelio de la liberación del Espíritu de Dios, el evangelio de la unidad de Dios en su pueblo, el evangelio que origina paz, el evangelio que origina unidad, amor. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita el Espíritu. Y dice la Biblia que en este momento, cuando Jesús, aparte de que enseñaba y predicaba el evangelio del reino, dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Analice, cada vez que un hombre es levantado por el Espíritu de Dios, predicando el evangelio del reino, ese hombre es respaldado por el Espíritu de Dios con señales, maravillas y prodigios. Si usted analiza, son mucha la gente que predica un evangelio de contienda, un evangelio de odio, un evangelio de división, un evangelio de tiranía, un evangelio quítate tú para ponerme yo, un evangelio de denunciar a la otra persona. Pero si usted analiza, ni hay milagros, ni hay maravillas, ni hay prodigios en el ministerio de esa persona que predica de esa forma. En las campañas o en los cultos de esa persona que predica, y lo único que predica es injuriando, persiguiendo, maltratando, maldiciendo. Si usted analiza, a Jesús le seguían los milagros instantáneos, las señales y los prodigios, porque Jesús no perdía el tiempo ministrando sandeces o mencionando nombre de nadie, ni persiguiendo a nadie. Jesús se centró a enseñar la palabra y a predicar el evangelio del reino, y producto de esto, el Padre lo usaba a través de su Espíritu, sanando todas las enfermedades que había y que estaba agobiando a muchas personas, y toda dolencia. ¿Te estarán siguiendo las señales? Tú que predicas un evangelio de maldad, de contienda, de división. Volvamos a predicar y a enseñar el verdadero evangelio que Cristo enseñó. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y esperando en Dios y en el Espíritu Santo, que esta palabra te sea de gran bendición. Estuvo contigo el pastor y evangelista Felipe Calderón. Y espero que esta palabra te sea de gran bendición. Comparte y suscríbete a nuestro canal para que así nosotros seamos motivados a seguir dando y ministrando estos tipos de mensajes. Cristo te ama y viene pronto. Dios te bendiga.